Hola a todos los estudiantes, bienvenidos a la clase de Derecho Administrativo 2. En esta ocasión vamos a hablar de el principio de legalidad administrativa. Este principio es básico, fundamental para todos los preceptos de derecho administrativo que se practiquen tanto como estudiantes como profesionales del derecho. Así que los invitamos a prestar especial atención al mismo. Comencemos con introducirnos en el mundo del derecho administrativo en el concepto de principio de legalidad. Este es sin duda el principio más importante del derecho administrativo, puesto que establece que las autoridades administrativas y en general todo componente del Estado debe actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le son atribuidas de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades. Es decir, a través del principio de legalidad establecemos la supremacía legal de la ley y la responsabilidad de los gobernantes y de los gobernados en entender que nada está por encima de la ley y determinar con esto los actos administrativos del caso. Es decir, si establecemos el principio de legalidad como concepto importante de derecho administrativo, debemos entender que el actuar de las autoridades siempre debe de estar enmarcado en el respeto a la Constitución, la ley y al derecho, siempre dentro de sus facultades. Cuando podemos hablar en Panamá del principio de legalidad, podemos encontrar en nuestra jurisprudencia patria fallos como el del 27 de marzo del 2015, proferido por el Segundo Tribunal Marítimo de Panamá, que señaló lo siguiente: no está de más recordar que el principio de legalidad circunscribe el ejercicio del poder público al ordenamiento jurídico que lo rige, de manera que los actos de las autoridades, las decisiones que profieran y las gestiones que realicen estén en todo momento subordinadas a lo preceptuado y regulado previamente en la Constitución y en las leyes. Esta jurisprudencia pasa a enmarcar lo que conocemos como principio de legalidad en Panamá y en nuestro derecho, cuando establece una subordinación de todos los actos a la Constitución y las leyes, en cuanto a todas las gestiones y actividades que determine el poder público. Y de esta forma queda señalado como parte de nuestro proceder jurisprudencial. Cuando entramos a las nociones del principio de legalidad, encontramos al tratadista John Locke, que señala que si el Estado ha nacido para proteger los derechos naturales, que no desaparecen con el contrato social ya conocido y establecido por Hobbes, carece de sentido racional que desaparezca por la instauración de un Estado absolutista, cuando el contrato social persigue el fin de proteger, amparar y hacer sobrevivir dichos derechos. John Locke es conocido como un famoso tratadista que vivió en tiempos de gobiernos absolutos y que de alguna manera señaló que la existencia de estos no circunscribía o no representaba de ninguna manera que los actos del Estado estuviesen por encima
de la ley ya representada, cosa que es importante como antecedente histórico. De esa manera, también encontramos como nociones a una de las mejores expresiones de derecho administrativo, la más representativa. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, estableciendo la competencia y el control y la conformidad del ejercicio y del resultado de ella con que la ley no solo facilita, sino que además vigila la adecuación de los actos de autoridad al orden legal. El principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho. En otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener apoyo estricto en una norma legal, lo que a su vez debe estar conforme a las disposiciones de fondo y forma consignadas en la Constitución. Es decir, todo acto de gobierno, todo paso en el procedimiento del desarrollo jurídico de los estados está sometido al derecho y a la ley, y principalmente y de forma suprema a la Constitución de la República. Esa es la esencia del principio de legalidad. ¿Qué nos dice la doctrina? Agustín Gordillo, autor conocido de la rama del derecho, indica: el principio de legalidad significa que los actos y comportamientos de la administración deben estar justificados en una ley previa, que preferible, pero no necesariamente, ha de ser de carácter general. Se trata desde luego del sometimiento, en primer lugar, a la Constitución y a la ley del poder legislativo, pero también el resto del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, a las normas reglamentarias emanadas de la propia administración, lo que se ha llamado jurisprudencialmente y doctrinalmente como el bloque de la legalidad, un principio fundamental y que converge a todas las disposiciones reglamentarias relacionadas a el desarrollo de las concepciones administrativas del Estado. Referentes doctrinales. Sobre el referido principio de legalidad, plantea el autor Roberto Dromi en su obra Derecho Administrativo: el principio de legalidad es la columna vertebral de la actuación administrativa y por ello puede concebírselo como externo al procedimiento, constituyendo simultáneamente la condición esencial para su existencia. Se determina jurídicamente por la concurrencia de 4 condiciones que forman su concepto. 1. La delimitación de su aplicación, es decir, la reserva legal. El ordenamiento jerárquico de sujeción de las normas a la ley. La determinación de selección de normas aplicables a un caso concreto. Y finalmente, la precisión de los poderes que la norma confiere a la administración. Desarrollado adecuadamente, primero tenemos la delimitación de su aplicación, es decir, a través del principio de legalidad determinamos cuál es ese marco de aplicación legal de una norma en referencia. También el orden jerárquico de sujeción de cada una de las normas desarrolladas. Recordemos la pirámide de Kelsen y la supremacía de la ley. Determinar la selección de normas aplicables al caso concreto. Determinar si el caso concreto establece normas de derecho civil,
administrativo, laboral, etc. Y finalmente, precisión en los poderes que la norma confiere a la administración y cuál es la autoridad competente para desarrollarlas. Esto en Panamá, ¿dónde lo vemos en la ley? Nos vamos a la ley 38 del 31 de julio del 2000. Artículo 34. Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectúan con arreglo a las normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. Nuestra norma ya establece como parte de nuestra regulación fundamental la sujeción al principio de legalidad. Según esto, los organismos y funcionarios solo pueden hacer lo que la ley manda u ordena, lo que exige que sus acciones u omisiones deban ser precedidas de una base normativa que les sustente. De esta manera queda bastante claro que la autoridad solo ha de hacer aquello que la ley le indique, contrario al particular que debe realizar todo aquello que la ley no le prohíbe. En síntesis, el principio de legalidad o supremacía de la ley es un principio fundamental de orden público que establece la supremacía de todo acto en función de la ley. Nada puede escapar de ese ámbito. Si un Estado se atiende a dicho principio, entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la Constitución y al imperio de la ley. Esa base es una piedra angular donde el derecho administrativo se apoya para cada uno de sus desarrollos como materia fundamental en el orden gubernamental. Seguridad jurídica. Este concepto es de amplio importancia para el desarrollo de las políticas jurídicas de todo Estado. Sobre la base de la seguridad jurídica está cimentado el desarrollo de la actividad propia de todos los pueblos, de todo ciudadano. ¿Por qué? Porque no podemos desarrollar ningún tipo de acción si estamos sujetos a la ley. No podemos desarrollar ninguna acción si estamos en una situación de inseguridad jurídica. Es decir, que la norma aplicable a mi situación pueda ser cambiada de un momento a otro y pueda afectar de manera directa el desarrollo de mi política privada. En ese sentido, se considera que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén estrictamente sometidas al principio de legalidad. Se considera como una regla de oro de derecho público y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de derecho, pues en el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. De esta manera pasamos a verificar un concepto también muy importante, que es el de reserva de la ley, en íntima conexión con el principio de legalidad. ¿Y qué es la reserva de la ley? La institución de la reserva de ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver con la intervención del poder público en la esfera de los derechos del individuo. Por tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada del Poder Ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos de poder legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de los poderes, órgano legislativo, judicial y ejecutivo. En relación entre el principio de legalidad
y el de reserva de ley está generalmente establecida en democracia, en el llamado ordenamiento jurídico, y recibe un tratamiento dogmático especial en el derecho constitucional, en el derecho administrativo, tributario y hasta en el derecho penal. Cosa que es importante determinar porque la reserva de ley me permite determinar cuáles actividades estarán estrictamente reguladas por la ley y no puedan ser cambiadas a través de reglamentos emanados del Poder Ejecutivo y que sean de estricta reserva legal, únicamente desarrolladas a través del Poder Legislativo, que es el poder que emana del pueblo, que elige a los diputados y que de alguna manera ejerce un control sobre esa seguridad jurídica al no permitir que los ejecutores o el órgano judicial a través de su jurisprudencia consuetudinaria hagan cambios en legislaciones importantes que deben de ser de estricta reserva legal. El origen del principio de legalidad. Hablemos un poco de historia. El origen del principio de legalidad tiene su parte en cómo una reacción contra la arbitrariedad y el abuso de poder y ante la inseguridad jurídica. Es exactamente eso lo que ocurre como reaccionario en el siglo XVIII. Charles Louis Secondin, barón de Montesquieu, y Jacques Rousseau. Su verdadero enunciado está en el libro de los delitos y de las penas de César Bonesa, marqués de Beccaria. En el capítulo 3, consecuencias, señala: solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y que esta autoridad no puede residir más que en el legislador, que representa aún toda la sociedad agrupada por un contrato social. Esos conceptos doctrinales determinados a través de estos enunciados establecen lo que hoy conocemos como ese principio que otorga seguridad jurídica al mantener la reserva de algunas situaciones específicas, en este caso hablaban de las penas de los delitos, a la reserva de ley, tal como ocurre en Panamá. Para que algo sea considerado delito, es necesario modificar el Código Penal, que es una ley codificada, que tiene su procedimiento que corresponde a una materia específica parlamentaria para lograr su cambio. Es decir, el presidente de la República o el órgano judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia o alguno de sus jueces, no puede establecer delitos. Los delitos deben estar previamente enmarcados en una ley y que ésta debe cumplir con todos los procedimientos parlamentarios para ser constituida como tal. Eso otorga seguridad jurídica a los administrados, porque conocemos que la ley no puede cambiar de buenas a primeras por un plumazo. En ese sentido, y hablando más del origen del principio de legalidad, podemos decir que si bien en el derecho romano hubo aplicaciones del mismo, según algunos autores, dice que el verdadero origen del principio de legalidad fue plasmado por primera vez en la cláusula número 39 de la Carta Magna del año 1215 de Juan Sin Tierra, cuando señaló lo siguiente: ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él, ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo, escúchese bien, a la ley del reino. O sea que todo lo que se dice
Allí se hará en función de la ley previamente establecida a través de la ley del reino. Es decir, no podía ser un procedimiento caprichoso, tenía que hacerse de acuerdo a unas reglas ya preestablecidas. Siguiendo con los parámetros del origen, posteriormente el principio es recibido por la Declaración de Derechos del Hombre, Francia, 1789, en la cual el artículo 5 dice: la ley no tiene derecho de prohibir sino las acciones perjudiciales a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. Y en su artículo 8 dice: nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida o promulgada anterior al delito legalmente aplicada. En otros países, el principio de legalidad también fue recibido por la Constitución de los Estados Unidos, 1787, y también parte de ella se tomó para la Constitución argentina, que contiene de alguna manera en sus artículos 18 y 19 parte del mismo. En Alemania también se desconoció el principio de legalidad durante el régimen nazi, 1935-1947. El código alemán fue modificado por una ley en el 1935, la cual sostenía que eran delitos no solo las conductas previstas expresamente, sino también aquellas que herían en el sano sentimiento del pueblo. De acuerdo con esta ley, se desconocía el principio de legalidad. No obstante, los tribunales alemanes interpretaron la ley de un modo tal que la mayoría de los casos no permitieron que se dejara de lado el principio de legalidad. Es decir, para poder desarrollar la aplicación de un concepto legal, en este caso de un delito, debía de estar previamente establecido en una ley. Importancia. Dada la importancia del principio de legalidad y de la necesidad de su existencia para lograr un ordenamiento jurídico, penal y cualquier materia desarrollada justa, todas las legislaciones contemporáneas lo han adoptado, salvo los estados totalitarios y basados en la fuerza, los cuales para lograr sus fines políticos desconocen el principio de legalidad y desarrollan legalmente sus acciones sobre la base del absolutismo. Esto último sucedió en 1926 en la legislación rusa, la cual admitió la analogía en materia penal y sostuvo que el principio de legalidad era un principio burgués, o sea, de poca monta y que no podía ser desarrollado en su legislación por ser de poco nivel. Claro, su real objetivo era desconocer el principio de legalidad y actuar con absolutismo. El principio de legalidad y la democracia se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del orden público. Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley y nunca por la voluntad de los individuos. Un gobernante de este modo no puede actuar de manera contraria a lo establecido por la Constitución, que recopila las normas esenciales del Estado. De acuerdo al principio de legalidad, no alcanza con el gobernante en cuestión que haya sido elegido para ocupar su cargo por la votación popular, ni que al ganar una elección haya sido investido como mandatario. Todas sus medidas de gobierno deben estar sometidas exclusivamente a la ley. Cuando un Estado respeta el principio de legalidad, puede ser calificado como un Estado de derecho. El accionar estatal en estos casos encuentra su límite en la Constitución y no vasalla los derechos de ningún ciudadano. Como observan, la relación es directa
entre el principio de legalidad y la democracia. Es un Estado democrático aquel que reconoce que solamente a través de la ley se da el mandato del pueblo, lo cual ofrece garantía de seguridad jurídica, cosa que solamente encontramos en conceptos democráticos y está ausente en estados que son basados en la fuerza. Siguiendo con el principio de legalidad en democracia y protegido por la división de los poderes, debemos decir que existe un ordenamiento jurídico que impide que el poder que interpreta las leyes sea el mismo que las propone o que las ejecuta. De lo contrario, un gobierno que cree leyes a su antojo y se encargue, además de custodiar de manera directa su cumplimiento, siempre estará dentro del principio de legalidad, aun cuando cometa atropellos, ya que las leyes serán meros instrumentos gubernamentales. Aunque sus alcances están determinados según la Constitución en cada país, por lo general, en el derecho penal, encuentra base el principio de legalidad. De este modo se expresa que un delito no puede ser considerado si no está previamente establecido en una ley. De manera similar ocurre con la potestad sancionadora del Estado en el derecho administrativo y en relación a la falta administrativa. Debe estar previamente consignada en la ley para poder desarrollar un concepto sancionador. Los tipos de principio de legalidad en el derecho constitucional, principalmente en Iberoamérica, pueden ser abiertos o esencialistas. El principio de legal sustancial es un axioma extrajurídico de defensa social, en virtud del cual se sanciona con una pena o se somete a una medida de seguridad cualquier acción o omisión del Estado. Pero también conocemos el principio de legalidad cerrado o formalista. Este principio de legalidad en materia penal formal es un axioma jurídico por el cual ningún hecho puede ser considerado como delito sin que la ley anterior lo haya previsto como tal. En ese mismo sentido, y hablando del principio de legalidad penalmente formal, existen dos ejemplos en materia penal muy comunes en el derecho. No hay delito sin ley anterior que la establezca como tal, nulle crimen sine previa lege, y no hay proceso sin ley previa de cómo hacerlo. No delito sin ley sine previa ley. En ese sentido, hay principio de reserva para el principio de legalidad. No puede haber un desarrollo ni procedimental ni ejecutivo si no existe previamente establecido por una ley tal concepto. Este concepto que lo vemos tan marcado en el derecho penal también está establecido en el derecho administrativo como tal. Ninguna ejecución de ningún acto administrativo puede ser desarrollado si la ley no estableció previamente su procedimiento, su ejecución, su resultado y su afectación para con el ciudadano. Y de ser así, el mismo es demandable en Tribunal Contencioso Administrativo de ser el caso. Principio de reserva legal. Es importante determinar el principio de reserva legal intrínsecamente relacionado con el principio de legalidad. El autor Miguel Carbonell señala: la reserva de ley puede entenderse como la remisión que hace normalmente la Constitución y de forma excepcional la ley para que sea una ley y no otra norma jurídica la que regule determinada materia. En otras palabras, se está enfrente a una reserva de ley cuando por voluntad constituyente, es decir, a través de la Constitución o por decisión legislativa, tiene que ser una ley en sentido formal la que regule un sector concreto del orden jurídico establecido.
La reserva de ley y la potestad sancionadora está desarrollada directamente con el derecho administrativo. En el ordenamiento no existe duda que la tipificación de las infracciones administrativas es una materia reservada de la ley. Es decir, no puede haber ninguna sanción si la misma y su desarrollo procedimental no están establecidos por una ley previa. La Constitución la configura en primer lugar como una garantía del debido proceso, cuando establece en su artículo 32 que nadie puede ser sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como una infracción penal, administrativa u otras. El acto administrativo. El acto administrativo, base del estudio del derecho administrativo en general, es de suma importancia y de desarrollo en cualquiera de las acciones que desarrollamos en el ejercicio de este estudio. Los actos administrativos son aquellos que emanan de la administración pública y sirven de medio de resolución para imponer su voluntad en el ejercicio de la potestad administrativa. ¿Y en qué consisten estos? Tratan de resolver acerca de cuestiones, ya sean particulares, organizaciones o de la propia administración pública, que tienen que ser juzgadas por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero como ya hemos señalado, está directamente desarrollado con el principio de legalidad, pues este acto administrativo no puede escapar de estar previamente desarrollado en una legislación que lo regule. Por tanto, el acto administrativo y su nacimiento debe estar precedido de una ley que lo determine, es decir, principio de legalidad. Elementos y características, pues es de naturaleza cuasi judicial, debe ser objetivo y dictarse mediante un procedimiento administrativo. La ley determina en cada caso el órgano competente, es decir, desarrolla principios de legalidad. Causa, finalidad del acto, objetivo de cualquier acto administrativo es la satisfacción del interés general. En su contenido, el acto administrativo se encuentra regulado y no debería de contener más que los elementos esenciales legales que para ello se determina. La forma, la actuación de la administración está sometida a ciertas formalidades y el acto debe realizarse por escrito y en determinadas ocasiones tendrá que motivarse. Notificación y publicación. Todo acto administrativo debe ser notificado y publicado por ser de interés público. El derecho administrativo y otras ramas. El derecho administrativo y otras ramas está relacionada en principio de legalidad a través del derecho administrativo y su relación con otras. En este sentido, encontramos al derecho administrativo y el derecho registral notarial. Forma parte de los entes públicos que constituyen la organización jurídica del Estado al servicio de la colectividad, siempre en marco de legalidad. Queridos estudiantes, en esta oportunidad hemos desarrollado conceptos básicos de lo que se conoce como principio de legalidad. El principio de legalidad arropa a todas las ramas del derecho, pero en especial en esta materia observaremos que ningún desarrollo administrativo proveniente del ente gobernante puede escapar del concepto previo de una legislación que lo regule. Y esto ofrece garantías de seguridad jurídica a los administrados y está directamente relacionado con el desarrollo de los pueblos y la tranquilidad de los mismos. Les doy las gracias por su atención. Los invito a desarrollar esta materia a través de la investigación propia, encontrar en ella los resultados que establezcamos en las diferentes asignaciones y estar al tanto de las mismas. Gracias. Les saludó Oliver Batista.